lo pongo en pantalla de inmediato a José Serrano, que no había estado acá hace algún rato, así que lo voy a saludar con enorme gusto. Todo bien, José. ¿Cómo has estado? Que no nos vemos hace ya. Un gusto, Fernando, estar contigo y obviamente a través de la contra, pues con los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan y nos pueden ver a través de su canal virtual, ¿no? Muchas gracias, José. ¿Cómo analizas este último tramo de la campaña? Básicamente hemos visto, creo yo, y no sé si compartas conmigo, una de las campañas más sucias de las que hemos tenido oportunidad de presenciar. Cuando se cierra la campaña el día de hoy, ¿cuál es tu análisis en general? Bueno, más que una campaña sucia, yo creo que en realidad es un proceso electoral como tal, manchado por un candidato presidente a la República como el déspota Daniel Noboa, que ha estructurado una suerte de cortina de humo alrededor de sus verdaderas intenciones, para esconder sus verdaderas intenciones para detentar el poder, que son obviamente beneficiar al narcotráfico, beneficiar al crimen organizado, que por ave circunstancias se ha visto descubierto en los vínculos que tiene con los grupos empresariales del déspota Noboa como tal, ¿no? Es decir, podemos comenzar a hacer un largo listado de los temas de Noboa, ¿no? Noboa Trading, narcotráfico, Petro Noboa, robo de combustible y presuntamente vinculado directamente a la señora Beatriz Moreno, directora del partido ADN, también vinculada a un caso de narcotráfico, investigada por un caso de narcotráfico, y Petro Noboa, la empresa del hermano de Daniel Noboa, con un desvío de 3.5 millones de barriles de diésel, que están vinculados obviamente a su vez con dos personajes más que están dentro de la investigación de narcotráfico de la directora de ADN, que tienen una empresa para elaboración de precursores químicos para el tráfico de drogas, la cuñada del, Petro Noboa. Ahí voy, José. Tú me dices que hay un vínculo en las personas involucradas en el caso Petro Noboa y el caso por el que se la ha señalado a la señora María Beatriz Moreno, que es un caso concretamente de narcotráfico. ¿Tienen personajes que comparten las dos investigaciones? No, hay dos personajes en el proceso de investigación de la señora Moreno por narcotráfico que también los dejaron un ratito en stand-by hasta que pase la campaña electoral, no los vincularon directamente, pero obviamente están siendo investigados todavía y en estos 90 días de instrucción fiscal podrían ser vinculados. Y nuevamente nos mintió ahí el déspota Noboa cuando nos dijo que la señora Moreno ya se le había archivado la causa de narcotráfico a la señora Moreno. Falso. Todavía hay 120 días más para determinar cuáles son sus verdaderos vínculos con el narcotráfico. Pero ahí hay dos personajes más que resulta ser que también tienen una empresa que se llama NOSA, NOSA S.A., que es una empresa que de manera muy extraña tiene todos los avales de la ARCSA y de todas las instancias públicas de control para la elaboración de precursores para el refinamiento de cocaína. Entonces, estos dos personajes que están vinculados o que están también siendo investigados en el mismo caso de la señora Moreno, como socios, cómplices, autores, ¿no es cierto?, de un caso de narcotráfico, también tendría ya una relación directa con el tema del desvío de combustibles, porque aquí ya no estamos hablando de contrabando de combustibles, tendrían una vinculación también directa con el desvío de combustibles de los 3.5 millones de galones de diésel de la empresa Petro Noboa, con la gasolinera que tienen obviamente en la ciudad del Triunfo, muy cercana también a la ciudad de Guayaquil. Entonces, con la famosa gasolinera Río Verde. Esto es bien importante, Fernando, solo para terminar la idea. ¿Por qué?
Porque como nosotros nos podemos saber, ya está Novoa Trading, que es propietaria la empresa Lanfranco, que a su vez es propietario Daniel Noboa. Resulta ser que esta empresa Novoa Trading ha tenido estos 5 casos de narcotráfico, ¿no? Y ninguno de los casos ha pasado de la investigación. Siempre estos señores Rivera Bajaña y Rivera Vaquerizo, empleados del grupo Noboa, empleados de Daniel Noboa, ¿no? Se les ha desvinculado de estas investigaciones, igual que lo que está haciendo ahora Noboa con su directora del movimiento ADN, ¿no es cierto?, con la señora Beatriz Moreno, la saca de la investigación, pero todavía puede ser involucrada en la investigación. Y hay estos 2 personajes, dueños de una empresa que estaría vinculada a la fabricación de precursores químicos que se utilizan para los laboratorios, para el procesamiento de la cocaína, y obviamente ahora sí tiene mucho sentido el tema del desvío de esos 3.5 millones de galones de diésel de la empresa Petronovoa, ¿no? Porque uno decía, ¿por qué tanto combustible desviado solamente a una empresa dedicada a la fabricación y a la elaboración de café? Ya es obviamente un delito. Pero claro, esa cantidad de combustible también se estaría utilizando para estas otras empresas que podrían estar vinculadas directamente al tráfico de cocaína y al procesamiento de la cocaína en laboratorios clandestinos que estarían en la provincia de Guayas y en la provincia del Cañar, obviamente en la zona ya del litoral, en la zona del litoral, obviamente la provincia de Cañar, pues no es cierto, en el Triunfo, en la Troncal, en todos estos... Troncal, Triunfo, toda esa zona, ¿no? Exactamente, claro. Donde está la frontera Guayas-Cañar. Guayas-Cañar, hasta arriba, hasta Bucay y la zona de Naranjito y todo. Mira, Fernando, nada es casualidad. Mira lo que acabamos de descubrir este momento. Resulta ser que hace aproximadamente unos días le acaban de nombrar del director de la Penitenciaría del Litoral a un individuo que se llama Jorge Llibisaca Plaza. No nos olvidemos de este nombre. Le acaban de nombrar el director del Jorge Llibisaca Plaza. Ya. Lo acaban de nombrar de director, lo acaban de renombrar nuevamente director de la cárcel de la Penitenciaría del Litoral. Pues resulta ser que Llibisaca Plaza, el nuevo director de la cárcel de la Penitenciaría de Daniel Noboa Asín, el dueño de Novoa Trading, la empresa vinculada a narcotráfico, ¿no?, y cuya directora del movimiento de Novoa Asín también está investigada en un caso de narcotráfico. Resulta ser que este personaje, Llibisaca, es el que firmó el informe de buena conducta del famoso Junior, el delincuente que fue asesinado en Colombia, ¿no? ¿En calidad de qué? En calidad de director, él cuando en calidad de funcionario del sistema de rehabilitación social. Llibisaca firmó el informe de buena conducta de alias Junior, que fue asesinado después en Colombia y que operaba ¿en dónde, Fernando? En el Triunfo, ¿sí? En el Triunfo. Es decir, el nuevo director de la cárcel del Litoral, de la cárcel de la Penitenciaría del Litoral, de Daniel Noboa Asín, este señor Llibisaca, es quien le dio el informe de buena conducta para que se le rebaje la condena, para que salga, más bien dicho, con prelibertad, alias Junior, que operaba en el Triunfo, donde está la gasolinera, la principal gasolinera de Petronovoa, de donde se han desviado 3.5 millones de galones de diésel, y obviamente que estaría vinculada a esta estructura también que debe ser investigada a profundidad, ¿no? Debe ser investigada a profundidad con la señora María Beatriz Moreno, y que obviamente ya comenzamos a ver que esta bola de nieve comienza a crecer. Mientras tanto, Noboa, obviamente, están desesperados sus estructuras criminales, ¿no? Están desesperados porque obviamente a Noboa se le está cayendo la estantería, ¿no?
obviamente Noboa no es que no ha querido capturarle a Fito, es que tiene un pacto con Fito que se le cayó, ¿no es cierto?, para su entrega. Ahora ya por ahí han salido un par de noticias que ya entraron a la casa del hermano de alias Fito. Nosotros a Fito y al hermano, a alias Javi, entre paréntesis, Fernando, les cogimos debajo de las piedras, literal, a los 3 meses que fugaron, les cogimos literalmente debajo de las piedras, habían hecho unos cuartos unos cuartos bodegas debajo de la casa de la mamá de alias Fito, y ahí les fuimos a sacar, ¿no? Sin disparar una sola munición, solamente con un poquito de inteligencia y con decisión política, que Noboa no la tiene. Noboa tiene la decisión política para proteger a los criminales. Pone ahora de director de la cárcel de la penitenciaría del Litoral, ¿a quién? Al personaje que le dio el informe para que alias Junior salga libre de la cárcel. Guardando las proporciones, es lo mismo que sucedió con el general Buenaño cuando lo nombran de ministro. Es decir, luego se revela que había firmado documentos que habían permitido la liberación de delincuentes, de la esposa, de la conviviente o de una de las... exactamente, sí. De alias Fito, nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, mira, no hay coincidencias. El general Buenaño, alias Fito, el Libisaca, el director de la cárcel de Noboa, de la penitenciaria, nombrado en estos días, el que dio el informe para la rebaja de penas de alias Junior, que opera en el Triunfo está la gasolinera, la principal gasolinera que desvía combustible diésel, que es el combustible que se utiliza justamente sobre todo para todo el tema de los laboratorios de procesamiento de cocaína, y que ya no están en la frontera, es decir, ya no es que te tienes que ir, pues con el gobierno de Noboa y el gobierno de Lazo, esos laboratorios dejaron de estar en las zonas de frontera, en sectores rurales escondidos, no, pasaron a estar en las ciudades porque están debidamente protegidos por estos gobiernos, no por la mafia albanesa, están debidamente protegidos por los lobos, están debidamente protegidos por el ministro de Agricultura de Noboa, cuya hermana está vinculada a un caso cuñada está vinculada a un caso de tráfico de 3 toneladas que estaba yendo hacia Rusia. Acaban de capturar 2 toneladas más hace 2 días también en Europa, en contenedores de cacao, vinculados también presuntamente vinculados al grupo empresarial Noboa. Es decir, aquí no hay casualidades, Fernando. Hay que ir, porque, a ver, para hablar con seriedad, digamos, o con profundidad de esto, tendríamos que descartar la posibilidad de una coincidencia. ¿Y qué pasa, José? Todos los que vivimos en esta ciudad y los que hemos trabajado en esta ciudad, sabemos que existen empresarios honestos que se dedican al transporte y a la exportación de frutas a las que le contaminan en un puerto sin suficiente control la fruta, le contaminan los contenedores. ¿Cómo se separa este caso concreto de Petro Noboa de estos otros casos que conocemos y que hacen vivir un calvario a veces a empresarios honestos que lo que se dedican es a exportar chirimoya, a exportar cualquier tipo de fruta, mango, banano, lo que sea, que en esos casos sí son, pues, el empresario una víctima de un sistema corrupto al interior del puerto? ¿Cómo creamos una distancia para que pueda ser plausible que no haya coincidencia, que efectivamente esto que estamos señalando o que me estás mencionando como un patrón no sea una coincidencia, no sea una casualidad? Es que no podemos poner ese patrón a nivel general, pues este patrón lo tenemos que, tenemos que establecerlo sobre la base de los casos que se van descubriendo, ¿no es cierto? Entonces, estos casos que estaban en la impunidad, los casos de Noboa Trading, es decir, Fernando, tú, yo y cualquier ciudadano, ¿no es cierto?, que hace un poco de investigación en materia o que está preocupado de la violencia criminal en el país, hace algunos meses no teníamos la menor idea, pues, de la vinculación de Noboa Trading con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque los procesos estaban quedando metidos en indagaciones previas en el cajón de algún juez, de algún fiscal. Eso es lo que estaba pasando. Pero resulta ser que sale a luz, ¿no es cierto?, el tema de las empresas en paraísos fiscales, sobre todo de Lanfranco, que es una empresa además que está vinculada al tráfico de combustibles con Transmavo, que también es una empresa del grupo Noboa, y en donde está, reitero, establecido ya en los informes de Pandora Papers, que es una investigación de 100 periodistas a nivel mundial muy seria, ¿no es cierto?,
que efectivamente esta empresa, Lanfranco Holding, ubicada en Panamá, es una empresa cuyo único beneficiario, es Daniel Noboa Sin, Daniel Roy Noboa Sin, ¿no? Cuyo único beneficiario, que es el propietario de esa empresa. Entonces, en un caso, tú puedes decir, es un tema aislado. Puedes decir, efectivamente, hubo el famoso tema el gancho ciego, es decir, le abrieron el contenedor en el puerto, le metieron la droga. No, no. La droga de estos, encontrada y descubierta en estos contenedores, es droga que viene directamente de las haciendas. No es que viene un paquetito al lado o sobre las cajas de banano, no, viene envuelta, viene escondida dentro del banano, Entonces, en esa perspectiva, ¿no es cierto?, la cadena ya de involucrados acá dejan de ser un simple chofer, deja de ser un simple agente afianzado de aduanas, deja de ser simplemente alguna persona vinculada a los puertos específicamente. No, aquí el tema fundamental es que ya la cadena de involucramientos ya supera de vinculados, supera cualquier hecho meramente casual o coincidencial. Aquí ya estamos hablando de una estructura criminal, ¿no es cierto?, en donde tú ves que Roberto Ponce Noboa, ¿no? Representante legal de las empresas, obviamente, y pariente de Daniel Noboa, primo, hermano de Daniel. Exdiputado, exgobernador del Guayas, exintendente de policía del Guayas. ¿Exintendente de qué partido? Del partido de los Noboa. Entonces resulta ser que el representante legal de Noboa Trading también es el que está metido en la política y el que está permitiendo y el que ha permitido y el que ha protegido también a Rivera Vaquerizo, el agente afianzado de aduanas que tiene más de 4 casos de narcotráfico en la justicia ecuatoriana y nunca ha sido juzgado y sentenciado. Pero que no solo eso, sino que resulta ser que comparten el mismo abogado con Noboa Trading. No, con Noboa Trading. Y mira, esto es tan simple como verificar los papeles, pero va más allá. El mismo abogado de Daniel Noboa Sin, presidente de la República del Ecuador, también es el abogado del narcotraficante Rivera Vaquerizo, y resulta ser que ese mismo abogado el día de hoy es el ministro de Salud del Ecuador. Nada más y nada menos el abogado Eder José Lama Bombuca. Esto lo dice aquí el escrito, ¿no? Esto es un escrito presentado aparentemente en el año 2022 en el proceso 09292-2022-01281, ¿no? Presentado por José Luis Rivera Vaquerizo, en donde se señala que uno de los abogados de él es Eder José Lama Bombuca. Escrito presentado para proteger a un narcotraficante. Los abogados, resulta que el abogado del narcotraficante ahora también es el ministro de Salud y es el abogado de confianza de Daniel Noboa Sin. Entonces, esta campaña, si bien ha sido una campaña marcada también por las difamaciones, sobre todo por esta permanente denostación de las mujeres y esta misoginia mostrada por Noboa en contra de las mujeres, la señora Golbán, la vicepresidenta de la República, ahora veo que también la señora Saraus, la viuda de Fernando Villavicencio. Es decir, no hay mujer que se le pare al frente a Noboa que Noboa no la termine simplemente humillando, atacando y obviamente hablando cualquier barbaridad, ¿no es cierto? La propia madre como diría el propio Noboa, ¿no es cierto?, en un acto completamente machista y lo que es la característica, es decir, la que es actualmente su mujer oficial, ¿no? Porque él hablaba de este tema, ¿no es cierto? Ser oficial no es ser la única, lo decía en relación al dólar, pero no. Resulta ser que a la madre también de esta señora Laviña, pues también la tienen con esta estructura de violencia vicaria señalada por la señora
Golban, ¿no es cierto?, porque no le permiten conocer a sus nietos, no le permiten tener acceso a ese afecto, pues a esa relación afectiva que debería tener ella con sus nietos, sino no, la tienen obviamente en Estados Unidos, no trabajando como, ella trabaja como una señora de arreglo de casas y todo eso, pero también la tienen en la misma situación. Entonces, bueno, tienes a la vicepresidenta de la República, tienes a la señora Golban, tienes a la señora Saraus, tienes a la madre de la señora Andrea Arrobo. ¿No es cierto? Entonces, tú no paras, tienes a la periodista, tienes a la comunicadora también, Alondra Santiago. Es decir, esto no para, Fernando. Entonces resulta ser que esta campaña, que ha sido una campaña contra las mujeres, la misma agresividad. Mira, yo tengo todas las diferencias del mundo con la señora Ana Galarza, pero eso no quiere decir, pues, que yo no me vaya a indignar como ser humano, como ciudadano que tiene una esposa, que tiene hijas, que tiene una madre, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que yo no me vaya a indignar por cómo se ha pretendido denostar permanentemente a las mujeres. Entonces, este tema fundamental, Fernando, yo creo que es una de las cosas más asquerosas que hemos visto en la campaña. Cómo un presidente candidato de la República simplemente ha pretendido a través del TikTok, a través del Instagram, esconder su misoginia, en realidad su odio por las mujeres, porque es lo que muestra, ¿no es cierto?, para detentar el poder y a partir de ahí, obviamente, proteger a estas estructuras criminales vinculadas a estos casos de narcotráfico. ¿Cómo va a ser, Fernando? Vamos, 2.500 homicidios y asesinatos en el país. 2.500 homicidios y asesinatos en el país. 800 asesinatos, 800 y más asesinatos. Sí, son números de espanto, José. ¿De qué estamos hablando? Sí. No estamos hablando ya simplemente de una guarida donde simplemente están viviendo cerca de 15 millones de ecuatorianos, o otros 3 millones obviamente son los que están aportando desde el exterior para sostener la dolarización, sostener la economía, ¿no? Pero que simplemente nos tienen en un estado de pánico, y si no tienen los recursos para pagar una empresa de seguridad, un guardia de seguridad, pues prepárate, porque cualquier rato te llega la muerte, ¿no es cierto? Y a veces aún teniéndolo. Lo mencionaba Luisa González ayer en la tarima, pero te acabo de escuchar decir algo vital. La última vez que conversamos, hablábamos y hemos especulado durante meses sobre este presunto acuerdo del gobierno nacional con alias Fito. Te escuché decir hace un momento que se cayó este acuerdo. Ya no podemos esperar en estos últimos días un bombazo pirotécnico de esos que hemos venido anticipando durante tantos meses, José. Es decir, eso ya, digamos, dejó de estar dentro de las posibilidades para ver en este último tramo de campaña. Esto que decíamos, no van a salir con la cabeza de Fito, es decir, yo lo encontré y etcétera. Yo creo que todavía está, es decir, no está, la desesperación del gobierno de Noboa es de tal magnitud y de tal naturaleza, pues que definitivamente eso podría darse en cualquier momento. Vemos que acaban de hacer unos allanamientos en Manta que no llevaron a ninguna parte, que han encontrado un pasaje del hermano, que han encontrado unos aparatos tecnológicos, ¿no es cierto? Y obviamente, pero es que es por sentido común, Fernando. Pasas de tener una señora Palencia como ministra, que era nada más y nada menos que la abogada de los desfalcadores del ISPOL, ¿sí? Esa es la señora Palencia. Pasas a tener por 2 días un señor Buenaño como ministro del Interior, que está vinculado nada más y nada menos que a la permisividad, ¿no es cierto?, a la complicidad, para que pueda ingresar permanentemente la pareja de alias Fito, el criminal alias Fito, a entregarle armas, dinero, mensajes, bueno, a operar en realidad el crimen organizado y el narcotráfico en el país, con la anuencia, obviamente, del general Buenaño y un mayor Toro, que lo he denunciado permanentemente y que no pasa absolutamente nada. Y ahora resulta ser que nos ponen en el cargo, disque, del ministro del Interior, ¿no es cierto?, un jefe de seguridad. Entonces pasamos de tener un ministerio del Interior a tener un jefe de seguridad.
No, No, lo mismo pasa en defensa, ¿eh? En defensa, es decir, la política pública de seguridad hoy por hoy está diseñado por jefes privados de seguridad, no por personas que pero tuvieran bueno, algún tipo de conexión creo que con la... el señor Reinbach tiene sus conocimientos, es decir, dónde va un punto Sí. de seguridad, dónde va ese, creo que esa es la especialidad de él, ¿no es cierto? Pero ¿qué sabe de política pública, señor, de seguridad ciudadana? No sabe absolutamente nada, ¿no? Y obviamente en defensa tenemos, para la defensa nacional, creo que ahí hubo, no sé dónde se traspapeló el Wikipedia, señores, ¿no es cierto?, a Novoa, en hacer la diferencia entre lo que es defensa personal de lo que es defensa nacional. Tenemos nada más ni nada menos que como ministro de defensa a don Bolsas. Entonces el Ecuador está manejado, por un lado, por un jefe de seguridad, que nos está diciendo que obviamente dónde están los puntos seguros para poner a nuestros policías, que no son guardias de seguridad, son funcionarios públicos que están facultados por la ley para prevenir los delitos y también para actuar coercitivamente frente a aquellos, incluso con el uso progresivo de la fuerza con las armas, en el momento en el que se cometa un delito. Es decir, están capacitados y facultados, que es lo más importante, por la ley y por la Constitución, para hacer operaciones contra el crimen organizado y contra la delincuencia como tal. Pero tenemos a estos funcionarios que en realidad lo que hacen es esconder esto. O el ministro de Salud, abogado de un narcotraficante. El íntimo amigo y el abogado del presidente de la República. Entonces nos enfrentamos a una realidad en la cual, obviamente, lo mejor que pueden hacer los ecuatorianos es simplemente cerrar sus maletas y mandarse a cambiar del país. Porque ¿quién quiere morir en realidad? De acuerdo, pero a ver, yo te digo cómo lo percibo yo, ¿no? Que estoy acá y que básicamente trato de conversar con la gente en medida, que además tú sabes que yo soy una persona que camina a sus ciudades, no es que vivo encerrado en oficina. Así que yo percibo que muy buen grupo de personas del público electoral está esperanzado, ¿no? Llega el domingo, gana Luisa González, por poner un ejemplo de quienes quieren un cambio en ese sentido, e inmediatamente piensan que la cosa se va a solucionar y yo probablemente no encuentro a nadie mejor que tú para consultarte qué tiempo puede tomar el desentrañar toda esta estructura que subyace dentro de las fuerzas públicas, dentro de los puertos, dentro de las mecánicas incluso de algunos ministerios, para que podamos decir, ok, listo, le hemos hecho un daño, incluso en investigación financiera, le hemos hecho un daño real al funcionamiento de estas telarañas que se tejen desde hace ya varios años para procurar impunidad en el tema de tráfico de drogas y en el tema violencia en general, que están directamente vinculados. Fernando, el tiempo va a estar directamente relacionado a las decisiones que debes tomar desde el día cero que asuma el mandato, la que aspiramos a que sea la presidenta del Ecuador, pues obviamente la señora González, ¿no es cierto? Porque el otro, obviamente, es un candidato que está vinculado definitivamente a las estructuras criminales, al narcotráfico, ha sido permisivo, 2.500 muertes, Novoa Trading, narcotráfico, ministro de Agricultura y su cuñada narcotráfico, directora del movimiento de su partido narcotráfico, es decir, por ahí no hay cómo, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que esto va a estar, el tiempo que va a tomar recuperar la institucionalidad del país va a estar relacionado de acuerdo a las decisiones inmediatas que tome quien asuma la presidencia de la República, que aspiramos que en este caso sea que sea una mujer, que sea Luisa González, directamente, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, si tú le das tiempo a pensar a esas estructuras criminales que han logrado cooptar a algunos miembros de la policía, algunos miembros de Fuerzas Armadas, varios miembros del sector aduanero, del control aduanero, algunos jueces, algunos fiscales. Si te tomas el tiempo para recién comenzar a hacer el diagnóstico, cuando estés sentado en el cargo, no vamos a ir a ninguna parte. Necesitamos, con el diagnóstico que ya está establecido,
que se comience inmediatamente a hacer un sistema de depuración para blindar. Es un diagnóstico transparente, José, porque al final lo que vemos aquí es que existe mucha información que circula a nivel de rumor, pero que difícilmente, hasta no estar en gobierno y hacer un diagnóstico, se puede establecer como real. Y si es que tenemos aún la duda de si esos diagnósticos responden realmente a la realidad que se ha querido tapar en la fuerza pública, construir política pública sobre ese terreno sobre el que no estamos muy seguros, tampoco es tan beneficioso. Es decir, es que Fernando, no solo hay rumores, 2.500 homicidios y asesinatos en el país en los primeros 3 meses. 70% de la droga. El presidente de la República, el déspota Daniel Noboa, sale en una entrevista con la BBC de Londres y dice que el 70% de la droga que se trafica a nivel mundial está saliendo por los puertos y aeropuertos del Ecuador. Entonces, ya no es un rumor, es una realidad. Ya son realidades crudas y pesadas. Entonces, obviamente, la estructura de inteligencia tiene que entrar a operar inmediatamente para recuperar, en primer lugar, la institucionalidad. Es decir, hay como que 2 frentes inmediatos sobre los que hay que actuar. Uno, recuperando la institucionalidad, depurando estas instituciones claves, ¿no es cierto? Y otro, obviamente, estableciendo una verdadera estructura de captura y de recaptura de criminales como tal. No puede ser posible, ¿no es cierto?, que vayas y hagas un show con una captura de 68 ciudadanos, ¿no es cierto?, que estaban pasando, que estaban haciendo cualquier cosa. No. Sin fiscal, fueron sin fiscal, tuvieron que dejarlos libres a todos. Para eso se hizo el show de la guerra interna, para poder violentar los derechos de absolutamente todo el mundo. Creo que 2 están presos, los otros 67 están libres. ¿Por qué? Porque obviamente están pensando Noboa y sus adláteres, Noboa, Don Bolsas y su jefe de seguridad, el señor Rembe, ¿no? Están pensando que la vida real es como el TikTok, pues. O sea, que tú escribes, tú controlas tu aplicación y tú subes lo que quieras. Y esto bueno, fuera el TikTok, José, yo creo que piensan que es un Free Fire, que es más peligroso para la ciudadanía. Es que el tema fundamental, Fernando, es que tenemos en la presidencia de la República y en la estructura gubernamental como tal, individuos que no les importa el país, individuos que están lucrando del país simplemente para sus propios intereses económicos y personales. Y obviamente para beneficiar al narcotráfico y al crimen organizado. Entonces, Fernando, aquí se requiere una decisión política inmediatamente para reinstitucionalizar el país, que puede ser un término general muy vago, haciendo una depuración inmediata desde el día cero. Desde el día cero. El diagnóstico tiene que ser ese. ¿Quieres blindar a la policía y a las Fuerzas Armadas definitivamente y decirles, ahora sí les vamos a dar el gran respaldo? Sí, perfecto, que utilicen su arma, ponles los abogados cuando efectivamente ellos usen su arma contra un criminal y todo eso, claro. Pero blíndales, sacando a los malos elementos desde el día cero. Es una decisión urgente, ¿no es cierto? Firmas tu primer decreto. El segundo decreto tiene que ser generar una estructura de inteligencia anticriminal que inmediatamente en 72 horas te dé los primeros resultados para la depuración de la fuerza pública ecuatoriana. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y en el camino fortalecer inteligencia financiera para atacar donde realmente se hace daño. Y reúnas, perdón, Fernando, y obviamente de la manera mucho más reservada, confidencial, ¿no es cierto?, reúnas a las estructuras empresariales del país formales, ¿no?, ya sea a través de las propias cámaras, a través de las cámaras provinciales, diría yo, no solamente la nacional, te reúnas con cada uno de las estructuras empresariales formales y comiences con ellos a dar información también, empresa por empresa, qué es lo que está pasando. Obviamente, esta información tiene que ser completamente reservada y completamente confidencial, ¿no es cierto?, para no poner en riesgo ni a los empresarios ni a las empresas, pero sí, obviamente, generar esa conexión de información. No queremos que el gobierno, no queremos como ciudadanos que
que el gobierno presente los nombres que les presenta, o que les pida nombres a las empresas, no, pero que las empresas que están serias, ¿no es cierto?, que están siendo afectadas realmente por el narcotráfico y que no están lucrando del narcotráfico, te dé la idea clara de cuál es la operación del narcotráfico. Es decir, ¿qué están haciendo los narcotraficantes para contaminar contenedores? Y a partir de ahí, obviamente, comiences ya, claro, con la responsabilidad del Estado a establecer el nombre. A ver. Hacer esa separación, como decíamos al inicio de la entrevista, ¿no? Entre el empresario honesto al que le están contaminando adentro del puerto esos envíos o esta estructura, digamos, haciendo la separación, ya conociendo realmente los entresijos que la y obviamente iniciar una auditoría a profundidad sobre el lavado de activos en las instituciones financieras del país. Pero eso es fundamental, pues. O sea, los bancos no pueden estar recibiendo, el Banco Litoral, el Banco de Guayaquil, no pueden estar bajo ningún punto de vista recibiendo un solo dólar más de la mafia albanesa, de los lobos, etcétera, y de estas empresas fantasmas bananeras que están destruyendo nuestra imagen mundial, ¿no es cierto?, como exportadores de productos tan importantes como flores, camarón, banano, cacao, etcétera. Esto hay que terminarlo ya, hay que proteger a los buenos empresarios del país, que son muchísimos, ¿no es cierto?, y a estos, ¿no es cierto?, como se está demostrando, como los del Grupo Noboa, ¿no es cierto?, evidenciarlos efectivamente, pero evidenciarlos no solo mediáticamente, sino judicialmente y mundialmente también. Es decir, estos que nos estaban gobernando eran parte de, permitían el lavado y eran parte de, y obviamente esto se termina en el Ecuador. Eso es lo fundamental. Pero si tenemos un presidente de la República que está vinculado a estas empresas, que a su vez están vinculadas al narcotráfico, mira que creo que son 14, 15 congresistas de Estados Unidos han señalado ya su preocupación, ¿no es cierto?, por la afección a la democracia de Estados Unidos, que ellos han firmado ya este comunicado, ¿no?, al secretario de Estado. Imagínate de lo que estamos hablando, es decir, la preocupación obviamente de detentar el poder, de la prepotencia y de este despotismo que tiene Noboa, pues no es otra cosa, desde mi perspectiva, que una forma de montar una gran cortina de humo para proteger el verdadero tema de fondo, que es que el narcotráfico opere a sus anchas en el Ecuador. Se empieza a reproducir la preocupación en el escenario mundial, se empieza a extrapolar. Ya tengo a mi siguiente invitado en sala, José, pero quiero terminar esta charla contigo consultándote cuál es tu impresión de la inclusión o de la cercanía de Jan Topic para asesorar en materia de seguridad en la campaña de Luisa González. Mire, yo creo que sí, yo creo que es fundamental. En realidad eso derrumba varios mitos de sesgos que se han estado presentando, que se han estado siempre planteando en el país, ¿no es cierto? Entonces, creo que en realidad la afirmación de Topic alrededor de ser convocado por un eventual gobierno de Luisa González, pues él estaría dispuesto a prestar su contingente con su capacidad en materia de seguridad. Me parece importantísimo, así como sería interesante, por ejemplo, justamente ahora vas a entrevistar a la ex candidata a la vicepresidencia de la República del Partido Socialista, pues sería muy interesante saber también en qué sectores de la planificación para el desarrollo, para este nuevo proceso fundamental que tiene el país, por ejemplo, podría aportar Verónica, ¿no es cierto?, la ex candidata del Partido Socialista. Creo que en realidad es el momento, ¿no es cierto?, de unir fuerzas, porque eso es lo que buscan los delincuentes y estos criminales, ¿no es cierto?, divide y vencerás. En cambio, son dos dichos. El otro dicho es, obviamente, la unión hace la fuerza. Entonces, en esa perspectiva, que esa unidad se pueda consolidar inmediatamente en el país, ¿no es cierto?, más allá de las diferencias que siempre van a existir, pero que hayan obviamente líneas transversales para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, como es la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que definitivamente el déspota Noboa no es que no solo no ha podido hacer absolutamente nada, no, sino que les ha dado todas las prerrogativas para que destruyan el país con sus empresas vinculadas a las mismas. Y ciertamente que el momento histórico demanda eso. Mi abrazo, José, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, sabes que esta es tu casa. Un abrazo, querido Fernando. Muchas gracias. A José Serrano, exministro del Interior. Oigan,